denervadas a nivel sensitivo y son cubiertas por otros niveles. Por ejemplo, T1 asciende y comienza a darle fibra sensitiva a la región que no fue cubierta por los otros. Y así también C4 o C3 cubre hacia inferior y empieza a darle fibra sensitiva. Pero igual queda pobremente inervado a nivel sensitivo. Eso significa de que por dorsal nosotros mantenemos una inervación sensitiva más pobre que por dorsal. Y creo, si no me equivoco, que también lo dijimos que la inervación o un dolor que es de la piel, de la región de la espalda, es mucho más inofensivo que un dolor de la región anterior. ¿Ya? Probablemente porque la región dorsal está hecha, está fabricada, y lo vimos cuando estábamos analizando musculatura. Recuerda que había musculatura de protección de la región posterior que era capaz de recibir grandes cargas, como por ejemplo el latísimo del dorso, el trapecio, son músculos que son anchos, ¿no? Delgados, pero muy duros. En la región posterior también encuentra la condylosis lumbar, ¿de acuerdo? Y toda la columbar, que son básicamente unos tendones ensanchados enormes. Entonces, si son capaces de recibir grandes cantidades de carga y usted se echa un saco de lo que sea de papa, de 50 kilos, dentro en el hombro y en la región de la espalda, en teoría, ese saco de 50 kilos puesto ahí debiese doler también. Pero no duele, porque probablemente la región posterior está hecha como un escudo. Y entonces, intrínsecamente, cuando usted va a recibir un golpe, coloca la espalda. Normalmente lo coloca la cara, lo coloca el pecho. Eso del pecho a la espalda no es tan así. Y en la región torácica, a ver si... Sí. En la región torácica se organiza de manera metamérica, en la región lumbar también, y en la región sacra también. Lo importante de todo esto es que usted sepa de que los ramos posteriores de los nervios espinales emergen por dorsal. La inervación motora, sensitiva y son metaméricos. Porque después se los va a volver a encontrar, por eso. Porque cuando veamos región glútea y yo le diga ¿cómo está inervada la región glútea a nivel sensitivo? Usted me va a empezar a hablar del plexo lumbosacro y no sé qué, y se va a olvidar de esto. Pero existen nervios sacros en los ramos posteriores que se transforman, por ejemplo, en ramos cuños y que finalmente dan inervación sensitiva a la región glútea. No se le puede olvidar. O sea que ese esquema usted lo debe mantener siempre, adicional a la constitución de los plexos. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Profesor, el tamaño del ramo posterior influye directamente en si entrega más inervación motora que sensitiva. No, si entrega más cantidad de información, sí. Sensitivo motor. Pero también se sabe cuáles son más voluminosos que otros. ¿Ya? O sea, casi los nervios de los ramos posteriores son todos, o la mayoría, menos voluminosos que los anteriores. Con excepción de, por ejemplo, el ramo de C1, de C2, de C6, y el resto son todos más pequeños. ¿Ya? Entonces, en general, los ramos posteriores son más pequeños que los ramos anteriores. Y efectivamente eso es dado porque la gran cantidad de inervación va hacia ventral. Entonces los nervios deben estar constituidos por muchas fibras, por muchos axones, entonces son más amplios. Por lo mismo, existe en la médula espinal, cuando usted vea la médula espinal verá de que la configuración externa existen las intumescencias y estrechamiento de la médula espinal. Regiones donde en la médula espinal tiene un diámetro de 2,5, por ejemplo, centímetros, y en otros tiene 1,5 nada más. ¿Dónde tiene esos promedios de intumescencia? Donde emergen las raíces de los plexos. Entonces va a haber una intumescencia lumbar y una intumescencia cervical. Porque todos esos nervios van a ir a constituir el plexo cervical, el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Por lo tanto, en esas áreas, la sustancia gris es pequeña, o se ve pequeña, y la sustancia blanca se ve enorme. Claro, porque está llegando y saliendo una cantidad de fibras de axones gigantes, entonces forma esas intumescencias. Lo mismo pasa con los nervios. ¿Ya? Bien, nervios simpáticos eferentes. Aquí entendemos ahora lo que significa simpático. Pensemos que es autónomo, es vegetativo, y eferente significa que es
motor, o una vía que va hacia, que nace del sistema nervioso y va hacia un área externa. ¿Cómo se comportan estos? Los nervios simpáticos eferentes se comportan de dos formas. Una, aquí estamos viendo una en verde y una en rojo. La que es roja es una inervación visceral. Es autónoma, eferente, visceral. Significa de que la neurona de la vía eferente, la primera neurona de la vía, se encuentra en la columna o núcleo intermedio lateralis. ¿Se acuerda que le dije que estaba asociada al sistema nervioso simpático? Y emerge por el cuerno anterior, y solo por el anterior porque son vías eferentes. Si fueran vías aferentes vendrían por acá. Vías eferentes emergen con las raíces motoras y van a tomar el nervio espinal como vehículo, y a través de la comunicación que tienen, que son los ramos comunicantes blancos, porque es el blanco el que le aporta a la cadena simpática, van a emerger y van a ir la primera neurona de la vía, y la primera neurona de la vía va a hacer sinapsis en los ganglios de la cadena simpática laterovertebral. Ahí termina la primera neurona de la vía simpática. Lo que ocurre es que no siempre la sinapsis es en el ganglio del nivel. Puede ser en un ganglio superior o en un ganglio inferior o dos inferiores. Eso es, el influjo nervioso para estos niveles es muy relativo. Por lo tanto, aquí hacen, por ejemplo, el verde, que llegó al nivel, hizo sinapsis ahí, pero esta no, esta hizo sinapsis más abajo, porque eso es relativo. Puede ser en el ganglio del nivel como puede ser en otro ganglio. Pero lo importante es que la primera neurona termina aquí, de la vía eferente somática. Y entonces, la segunda neurona de la vía va a ir hacia el nervio espinal a través del ramo comunicante gris. Y ahí está la segunda neurona de la vía. La segunda neurona de la vía tiene distintos fines. Si nosotros necesitamos ir a un lugar distante, una glándula sudorípara, por ejemplo, de la piel, entonces tomará este camino, ramo comunicante gris, nervio espinal, se incluye en el nervio espinal y se va hacia la piel. Y termina finalmente la segunda neurona en el receptor. Pero, en cambio, cuando es somática, pero por ejemplo para niveles vasculares o niveles que son internos o cercanos, entonces se formarán otros nervios y nos irán a ocupar los ramos comunicantes gris. Y ahí formarán nervios que son propios de la cadena laterovertebral, que se denominan nervios esplácnicos. ¿Ya? Y un nervio esplácnico, por ejemplo, va a ir a dar la inervación para hacer vasoconstricción, por ejemplo, periférica. Lo importante es que existen nervios que son propios, autónomos, y nervios que se incluyen en el nervio espinal. Ambos para dar inervación somática eferente. En cambio, para la inervación visceral, eferente visceral, está en rojo, comienza la columna intermedia lateral porque aquí están las células de la primera neurona y finalmente van a tomar el ramo comunicante blanco, van a pasar por la cadena laterovertebral, no van a hacer sinapsis, lo toman como un vehículo nada más, un vehículo que les ayuda a descender o ascender de nivel. Emerge un nervio esplácnico que se dirige a un ganglio que se encuentra cercano a la víscera o al órgano efector, cercano. Toma el ganglio, hace sinapsis y comienza la segunda neurona, que es muy corta. Y la segunda neurona finalmente termina en la víscera, en la musculatura lisa, por ejemplo. Esos ganglios que se ubican cercanos al órgano efector no son de la cadena laterovertebral, claramente, ¿cierto? Y usted me dirá, profe, ya, perfecto, entiendo, eso es la teoría, pero ¿existen esos ganglios? Sí, existen. Y esos ganglios son del sistema parasimpático. Mira lo que estoy diciendo, te voy a enredar más. Son del sistema parasimpático, porque en teoría los ganglios que son de la cadena laterovertebral son simpáticos. Los ganglios que se ubican cerca del órgano efector son parasimpáticos.
pero ambos sistemas se cruzan dentro. Entonces, por ejemplo, este también hace sinapsis en el ganglio parasimpático. ¿Cuáles son ganglios de este tipo? Por ejemplo, los ganglios del plexo solar. No sé si los conoce, pero usted va a entender después que existen ganglios autónomos que se van a conformar por el nervio vago, por el nervio esfénico, en el abdomen. Y esos ganglios no son de la cadena laterovertebral. Ahí se forma entonces la inervación visceral, eferente, como también la parasimpática. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? ¿De dónde proviene la neurona? La simpática provendrá de la columna intermedia lateral, de la médula espinal. El parasimpático depende. Puede ser cráneo sacro. Es decir, el parasimpático puede venir o de una neurona de un nervio espinal, perdón, de un nervio craneal. De los núcleos del nervio craneal existen núcleos parasimpáticos que son craneales, como el nervio vago, como el núcleo dorsal del vago, o pueden ser núcleos que están en la médula espinal pero a nivel sacro. También se organiza esa asta lateral de niveles sacro, es parasimpática. Entonces usted deduce, dice, entonces la columna laterovertebral de nervios simpáticos no está en toda la columna, no. Comienza en el cuello, en el ganglio cervical superior que está en relación al plexo cervical, y termina a nivel del coxis, en un cuerpo que se denomina cuerpo coxis. Pero todo el resto de la columna sacra, de la médula sacra, es parasimpática. ¿Entiendes? Y de ahí emergen nervios que van a ir a ocupar estos ganglios. Entonces, ejemplos de estos ganglios: ganglio solar, ganglio celíaco, ganglios mesentéricos superiores, ganglio mesentérico inferior. Quiere decir que están cerca del mesenterio, están cerca del órgano efector. Ganglio óptico, el ganglio pterigopalatino, el ganglio ciliar. O sea, ganglios que están en el ojo, pasan los nervios autónomos hacia el ojo. Ese es el ejemplo de esto. Y van a recordar a través del nervio esplácnico. Resumen. Los nervios que son simpáticos eferentes pueden tener dos caminos: un camino somático o un camino visceral. El camino somático ocupa la cadena laterovertebral, hace sinapsis ahí y luego emerge a través del nervio esplácnico, o emerge para incorporarse nuevamente al nervio espinal y le va a dar inervación somática. ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer una piloerección, para hacer excretar una glándula sudorípara, para hacer movilizar estructuras que son, por ejemplo, musculatura lisa que se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos. Pero las vísceras, la musculatura lisa de las vísceras, va a estar a cargo de nervios simpáticos eferentes viscerales. Y esos no van a ocupar más que van a pasar por la cadena laterovertebral y van a ocupar el ganglio del órgano efector, que es parasimpático. Profesor, si uno quiere evitar una hiperhidrosis axilar, ¿Ya? se debe hacer un corte en el ramo comunicante gris, ¿cierto? Sí. Solamente De un ahí- nivel específico, del nivel de T2. ¿Ya? Se llama simpactectomía torácica. Hay un paper de eso. ¿Usted lo va a hacer? Claro. Entonces usted va a tener que volver a ver esto, ¿ya? Para explicar efectivamente cómo se produce la hiperhidrosis y cómo poder hacerle, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Perfecto. Nervio simpático aferente, tenemos dos caminos. Dijimos que las aferencias entraban a la médula espinal a través de dos caminos. Y las dos son un acto como reflejo, ¿no es cierto? Puede ser que la fibra aferente comience en una víscera a través de una neurona muy corta que va al órgano efector, que es parasimpático, y estimule a una vía, por ejemplo, somática, para que haga una reacción. Por ejemplo, una víscera se irrita, duele, inmediatamente desciende y se moviliza, se contrae. Eso es una vía corta, no llegó ni siquiera a la médula espinal, es un acto reflejo muy corto. Y eso es visceral, y eso es autónomo, no lo controla usted, no es consciente. ¿Vale?
Y la otra vía es la larga. Eso significa de que una neurona comienza en un receptor de la víscera, hace a través de una neurona pseudomonopolar, no hace sinapsis, sino que continúa su otro brazo y su axón pasa por la cadena laterovertebral y su sinapsis se produce, por ejemplo, a nivel del ganglio espinal y comienza la segunda neurona. Es una alternativa. Y la segunda neurona puede terminar a distintos niveles. La sensibilidad tiene distintos niveles a nivel de la médula espinal, porque existe sensibilidad general, sensibilidad específica, sensibilidad craneal, sensibilidad de la cara, etc. Por lo tanto, la sensibilidad, y además se puede también extrapolar esto no solamente a sensibilidad tipo dolor, sino, por ejemplo, la propiocepción, que también es aferencia. Y la propiocepción es el análisis propio del cuerpo que deja un registro en el sistema nervioso, en estado de contracción muscular, por ejemplo. Eso es propiocepción. Y también eso es una aferencia. Por lo tanto, va a depender de qué se active para decir, tomé esta neurona y las alternativas son, o la segunda neurona comienza en el ganglio espinal, o puede que pase de largo, mire, pasó de largo aquí. ¿Y dónde se va? A centros neurovegetativos de la médula espinal. Por ejemplo, al área 7 de Rexel. O puede también una neurona ir a las áreas 1, 2 o 3 de Rexel. O puede pasar ni siquiera la médula espinal directamente al nivel, sino que ascender por la sustancia blanca, ascender o descender e irse a otro segmento. O sea que esta vía larga es compleja. Es tan compleja que todavía no la entendemos. Todavía no se entiende bien. La sensibilidad es un tema muy, muy difícil. Lo importante es que puede estar a un nivel o a otro nivel. Entonces, por mucho que usted, por ejemplo, de repente intente colocar una anestesia en una región, de un segmento, puede que esa anestesia esté bien puesta, pero igual no tenga toda la disminución de la sensibilidad. ¿Y que existe? ¿Por qué? Porque existen otros niveles que le entregan igual sensibilidad y usted no está colocando anestesia ahí. ¿Se entiende? Por lo tanto, el tema de los, por ejemplo, de los anestésicos es muy variante, sobre todo cuando van a nivel central. Entonces, nace la anestesia periférica, que es local, porque mejor actuar sobre ciertos nervios y bloquearlo, porque me aseguro de que los niveles van a ser disminuidos. Plexo cervical, avancemos. Todo eso usted lo puede encontrar en la tarjeta, ¿ya? En la tarjeta. Hay que leerlo con mucho criterio porque está mal traducido. Usted se va a dar cuenta que está mal traducido, ¿sí? Las imágenes, cuando le hablan de la vía roja, le están hablando de la verde. Cuando hablan de la verde, es la roja. Usted se va a dar cuenta de eso. Hay veces que quieren, se escribe en Rouvier sobre una vía o nervio eferente, porque está hablando de las eferencias, y colocan finalmente la vía aferente, pero es un error de traducción. Por eso tiene que ser bien criterioso para leer. Y usted si lo lee bien, va a decir, aquí se equivocaron, aquí se equivocaron, aquí se equivocaron, en rato se equivocaron. ¿Ya? El plexo cervical. Hemos entendido entonces que los plexos se organizan de tal manera que son los ramos anteriores de los nervios espinales, ¿cierto? Y el nervio o los nervios que son del plexo cervical se van a organizar entre C1 y C4. Los ramos anteriores de C1 a C4 se organizan. Y se organizan de tal manera, aquí se ve mejor, que emergen lateral a la arteria vertebral y también lateral a los músculos que son de la región, que son musculatura profunda de la región anterior. Y finalmente forman asas, o sea, descienden y otros ascienden formando asas de comunicación. Y esas asas de comunicación son denominadas asas cervicales. Y hablamos que las asas 1, 2 y 3, o de C1, C2 y C3, forman el plexo cervical. O, como también en otros textos dirán, que los ramos
de C1, C2, C3 y C4 formarán el plexo